Muy buenas tardes. Desde la Secretaría de Educación del Distrito, el día de hoy les damos la bienvenida a nuestra conversación. Este espacio hace parte de las acciones de Aprende en Casa, a través de las cuales estamos acompañando las reflexiones de las comunidades educativas en torno a temas de interés en el nivel de educación media y que inciden en las trayectorias educativas y de vida de nuestros adolescentes y jóvenes. El día de hoy tenemos unos invitados y unas invitadas muy especiales. Vamos a socializar con ustedes algunas experiencias de jóvenes que han presentado la prueba Saber 11, quienes van a compartir con nosotros algunos tips y recomendaciones para la prueba. Entonces, sin más preámbulo, quiero compartir con ustedes que el día de hoy nos acompañan Tatiana Merchán y Juan David Palacios, y nos acompañan también desde nuestros compañeros de la Dirección de Evaluación Educativa. Están con nosotros el día de hoy Valentina Jara y Cristian Bravo. Entonces, les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para que se presenten. Entonces, con las buenas tardes, Tatiana, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, mi nombre es Tatiana Merchán, yo soy egresada de un colegio público del Liceo Femenino Mercedes Nariño y actualmente soy estudiante de medicina en la Universidad Nacional. Mil gracias, Tatiana. Juan David, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Juan David Palacios. Yo soy egresado del colegio también distrital Aníbal Fernández de Soto y actualmente soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de Computación en la Universidad Nacional de Colombia también. Mil gracias, Juan David. Compañeros, Valentina, bienvenida. Buenas tardes, Jenny, ¿cómo están? Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina Jara, hago parte del equipo de la Dirección de Evaluación de la Secretaría de Educación y voy a estar aquí acompañándolos para estar pendiente de algunas dudas o preguntas que vayan surgiendo en el largo del evento. Mil gracias, Valentina y Cristian. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes para Juan David, para Tatiana y para todas las personas que nos acompañan esta tarde. Al igual que Valentina, formo parte del equipo de la Dirección de Evaluación y pues voy a estar aquí también acompañándolos y espero resolviendo algunas dudas que puedan surgir acerca del examen durante la tarde. Mil gracias, Cristian. Bueno, como les estábamos mencionando, entonces hoy hablaremos básicamente desde la experiencia de Tatiana y Juan David, cómo vivieron la prueba, qué ha sido, qué implicó para ellos aplicarla el año pasado. Ellos nos contarán si fue el año pasado que ellos la aplicaron. Y adicionalmente, con Valentina y Cristian podremos conversar también sobre algunas herramientas, algunos recursos que pueden ser útiles para tanto las instituciones educativas como para los y las estudiantes previo a la aplicación de esta prueba. Asimismo, recuerden que durante el desarrollo de este espacio tenemos habilitado el espacio del chat para su interacción con los panelistas. Por favor, realícenos allí las preguntas que tengan, que vayan surgiendo también a lo largo de esta conversación, de manera que también podamos de esta manera incentivar la interacción entre nuestros invitados y ustedes. Adicionalmente, todas aquellas inquietudes que se nos estén dando en las instituciones educativas sobre el proceso de inscripción a la prueba, herramientas o recursos que podamos recomendar desde la Secretaría, bienvenidas para que podamos ir también dándoles lugar en este espacio. Y como ya lo hemos mencionado previamente, este espacio es de una construcción conjunta, entonces se identifican o ya tienen algunos temas que pueden ser de interés para incluir en la agenda de trabajo que tenemos a lo largo del año. También pueden proponernos estos otros asuntos que podemos abordar en este espacio de Facebook Live para que podamos programarlo. Entonces, sin más, les recuerdo mi nombre, Jenny Andrea Blanco, profesional de la Dirección de Educación Media, y vamos a iniciar con este espacio. Entonces, para iniciar, pues queremos conversar sobre qué es la prueba Saber. Entonces, aquí la idea, Tatiana y Juan, es contarle a nuestros y nuestras estudiantes que nos puedan estar acompañando en este espacio, ¿qué es la prueba? Para ustedes, ¿qué fue? ¿Qué significó ese examen? ¿Qué les preguntó? Bueno, empecemos a explorar y a iniciar nuestra conversación por allí. Entonces, Juan, ¿qué nos quieres compartir sobre esto?
Pues bueno, o sea, la prueba depende de cada quien cómo la quiera tomar, ¿no? Pero pues para mí, en mi caso personal, fue como una oportunidad más que todo, por el hecho de que la Nacional el año pasado tomó el ICFES como un criterio de evaluación para pasar a la universidad y pues para mí pasar a la Nacional era lo que yo más quería. Entonces, para mí significó esa oportunidad, la verdad. Entonces, pues me esforcé bastante para tratar de lograrlo y pues ya, o sea, para mí fue una oportunidad muy grande, de verdad. Gracias, Juan. Bueno, Tatiana, ¿cómo la viviste tú? Para ti, ¿qué fue esta prueba Saber 11? ¿Cuándo la presentaste? Bueno, yo fui calendario A, entonces yo la presenté en una de las fechas que había en noviembre. Yo tuve la oportunidad de poder presentarla en mi mismo colegio, porque pues estaba habilitado para ser uno de los lugares. Entonces fue bastante cómodo en ese sentido. Y pues yo realmente coincido también con esto de que fue una gran oportunidad, principalmente por lo mismo de que la Universidad Nacional tiene su propio examen y pues evalúa también, evalúa diferentes cosas. Entonces, pues así me puedo enfocar más en prepararme para una sola cosa y meterle toda la ficha a eso. Vale, no, pues muy interesante esta experiencia que nos cuentan ahora, Juan y Tatiana, en relación con, pues, cómo la coyuntura de la pandemia, pues, permitió que se enfocaran solamente en la presentación de la prueba el año pasado, la prueba Saber, pues sí que este esfuerzo también significó un avance y un aporte para poder ingresar a la Universidad Nacional. Sobre esa presentación de la prueba, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué tipo de preguntas se hacen ahí? Compártanle a estos jóvenes que nos están viendo el día de hoy, qué tipo de preguntas, qué tipo de conocimientos, si así lo queremos denominar, recuerdan que estuvieron allí en juego. Démosles una idea de qué se pueden encontrar ellos ahí cuando ellos presenten la prueba este año. Entonces, Tatiana, si quieres, inicia tú. Pues, o sea, la verdad, la prueba como tal no evalúa conocimientos tan específicos, sino más como tus capacidades de implementar la lógica, por ejemplo, en matemáticas o de tu comprensión lectora. Eso en especial es muy importante porque todo lo que tiene que ver con análisis, porque preguntaron muchas cosas, al menos a mí, me salieron bastantes preguntas que tenían que ver con analizar tablas, con analizar gráficos, tener que leer textos y de ahí está todo. Entonces es muy importante la capacidad de análisis y hay ciertos conocimientos, pero bastante básicos que hay que saber, pues por ejemplo, para matemáticas y a partir de ahí tú ya puedes simplemente interpretar las preguntas y eso. Super Tatiana. Juan David, ¿cómo fue tu experiencia? No, pues, o sea, durante la prueba, pues uno, digamos, cuando uno llega siempre está nervioso, pero pues uno tiene que, digamos, controlarse cuando entra a la prueba. Y ya, digamos, en la prueba, lo que le empiezan a evaluar, si bien, como decía ya Tatiana, no son conocimientos específicos, hay cosas que sí uno tiene que saber, cosas que uno ha visto normalmente durante todo el bachillerato y que a veces le toca repasar porque en 11 uno ya no ve y no se acuerda. Pero es más, para mí fue mucho de análisis y de lectura, porque, o sea, es lo que están todas las preguntas, independientemente del área que evalúen, está la lectura, porque a través de esa lectura, digamos que uno puede identificar muchos aspectos importantes que le puedan dar la respuesta, y pues, o sea, eso hace casi, no sé, yo diría que más del 80 o el 70% de lo que uno responde. Analizar eso porque, o sea, uno puede tener los conocimientos, pero si uno no sabe analizar y detectar como esas pequeñas trampas que a veces pone el ITFES, porque son 4 respuestas, entonces pueden haber muchas que son como que uno queda dudando, pues saber eso, analizar la pregunta, pues ayuda mucho. Gracias, Juan. Esto nos da lugar a que nos cuenten y arrancamos contigo, Juan. En relación con esto último que nos mencionas, ¿qué fue eso que más te pareció sencillo de la prueba? ¿Qué se te facilitó? ¿Y qué fue eso que te pareció retador? ¿Qué fue lo más que podíamos decir difícil que viviste con esta experiencia de presentación? Uf, pues a ver, lo más sencillo, pues hablando de áreas, fue inglés, fue la última área que dejé, porque fue la última que salió, y digamos que tengo más o menos un buen manejo, entonces la dejé última. Una cosa que
no se me dificultó, pero sí me puso presión, fue el tiempo, porque, o sea, yo lo tenía calculado desde mi casa cuánto iba a durar en cada área, pero uno se empieza a poner nervioso cuando empieza a ver que todos salen, que uno es el único, fui el último en salir en el salón, y pues uno se empieza a nerviosar, pero pues ya, uno lo trata de controlar y sabe que uno está ahí en la prueba, es como si estuviera uno solo presentándola. Y de lo más retador, para mí fueron las áreas de lectura crítica y sociales, paradójicamente fueron las que mejor me fue, pero es que esas áreas lo ponen a uno mucho a dudar porque, digamos, uno llega a descartar dos preguntas, pero después de que descarta esas dos, digo, esas dos respuestas, después de que uno las descarta, le quedan unas dos que son muy parecidas. Entonces está entre la verdadera y una que puede tener una pequeña falacia que uno tiene que tratar de mirar cuál es. Entonces ahí uno tiene que quedarse un buen rato. Yo me demoré bastante en sociales, ahí analizando. Y pues eso la verdad fue retador durante la prueba. Gracias, Juana. Y Tatiana como que asintió, seguramente encontró algunos comunes con la experiencia de Juan. ¿Cómo te fue a ti, Tatiana? Pues personalmente las que más me parecieron sencillas fueron la de matemáticas y también la de inglés, porque pues en inglés sí es más como conocimiento de cierto vocabulario, estructura, entonces si tú estás cómodo con el idioma, pues se te va a facilitar mucho. Y en matemáticas, pues en realidad no preguntan, o sea, yo creo que en ningún momento tuve que hacer operaciones muy largas o muy complicadas, nada de eso. Entonces era más de análisis, de cómo saber procesos y todo eso, entonces se me facilitó mucho esa. Y también coincido en lo que las áreas de ciencias sociales y la de lectura crítica fueron como las más complicadas. De hecho, antes de presentar la prueba era las con las que tenía como más nervios, porque pues siempre está este factor como de que las respuestas pueden ser muy similares entre sí, tú ponen ciertas trampas, o sea, hay que analizar muy bien cada respuesta, cada opción, porque aunque parezca que está bien, va a tener la trampa, va a tener la falla, entonces hay que analizar muy bien eso, hay que leer y no afanarse, porque si bien uno se puede poner nervioso con el tiempo, si tú te afanas ya hay muchas posibilidades de que te pueda quedar mal. Hay que responder con tranquilidad esas cosas. Y pues también el hecho, digamos, en ciencias sociales, la mayoría de gente o en competencias ciudadanas se puede tener como cierta objetividad porque según tú puede ser una respuesta, pero la respuesta correcta del examen pues es otra. Entonces, para la ciencia, para la prueba de ciencias sociales y de competencias ciudadanas, no hay que poner tus propias ideas ni nada de eso, porque no se trata de eso. Bueno, hasta aquí quiero empezar a retomar algunos elementos que ustedes en sus narraciones ya nos han dejado ver como algunas recomendaciones que le empiezan a hacer y unas invitaciones que le empiezan a hacer a los jóvenes y a las jóvenes que nos están viendo ahora. Entonces voy a retomar. Juan David nos habló y las hagan un buen uso del tiempo. Entonces, en la experiencia de Juan David, él dijo, miren, yo en mi casa hice más o menos los cálculos de cuánto tiempo me iba a tomar desarrollar la prueba y en esa medida hice un buen uso del tiempo, pensé que era lo que más se me facilitaba, lo dejé al final y eso es una experiencia y una decisión que tomó Juan David, muy basado también en su conocimiento propio, ¿cierto? Y de cómo se sentía, me imagino yo, más cómodo él presentando la prueba. Entonces ahí hay un primer elemento que nos han recomendado, es el uso del tiempo. Tatiana en su intervención también nos acaba de decir, lean con tranquilidad, o sea, eso es un momento que sí genera nerviosismo, pero hay que leer despacio, con tranquilidad y no afanarse, de manera que usted también pueda allí tener una mejor lectura, una mejor comprensión de aquello que les está preguntando. En las palabras de Juan David fue, no se dejen presionar, no se dejen presionar porque otros salen antes o porque acabaron y alguien entregó muy rápido, como en la primera de las áreas que nos están preguntando en la prueba. Entonces, como que lo tengamos allí con tranquilidad y vean que tanto Juan David como Tatiana en sus intervenciones nos han hecho saber como pilas que hay que estar muy atentos a hacer una muy buena lectura de las preguntas, ¿cierto? Aquí es importante leer, son preguntas
sobre la interpretación también que están allí, digamos que está allí puesta en las lecturas que se manifiestan en el caso de matemáticas de interpretar, ¿cierto? De interpretar, de analizar. Nos han dicho Juan David y Tatiana. Empezamos a tener también ya algunas preguntas del público que nos han puesto allí en el Facebook Live. Nos preguntan Juan David y Tatiana desde su experiencia que tuvieron durante el año y el ingreso a la Universidad Nacional, ¿qué puntaje era el mínimo que se les pedía o cómo les fue a ustedes en relación con el tema del puntaje y la admisión a la Universidad Nacional? Entonces, no sé si lo recuerdan, Juan David, ¿cómo te fue a ti? Bueno, pues en el caso del puntaje para la Universidad Nacional, digamos que este depende de la cantidad de personas que se presente y el puntaje que ellas tengan, ¿sí? Entonces, entran ya por ahí donde no podía tener más o menos el cálculo, mirando el promedio de anteriores años, pasando, digamos, el puntaje del examen de la UNAL al puntaje del ITFES. Y yo por lo menos necesitaba un 380 más o menos, y pues ya hablando con compañeros, algunos pasaron con un puntaje de 380, 370. Gracias, Juan. Tatiana, ¿cómo fue ahí tu experiencia? Para medicina también es una cantidad de personas similar las que ingresan y también se necesitaba un puntaje pues, bastante bueno, por arriba de los 380 yo diría que también, porque pues, o sea, lo que mencionaban, de que depende de cuántas personas se presenten, porque en base a eso es que luego se saca el puntaje como tal, porque tienen en cuenta los puntajes de las personas que se presentaron, las áreas, y todas estas cosas. Entonces, mi puntaje ya de letra fue de unos 800 algo, y para medicina en otros años el de mínimo ingreso había sido 600 algo. Entonces, sería más o menos, sí, un puntaje en el ICFES de 380. También hay que tener en cuenta que, digamos, la Universidad Nacional no tiene en cuenta el puntaje del módulo de inglés, que pues, digamos, dentro de la prueba propia de la Universidad Nacional no está, no se evalúa. Entonces hay que darle más importancia, si lo que quieren es entrar a la Universidad Nacional, que darle más importancia de pronto a los otros módulos, ante lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Vale, Tatiana, súper importante eso último que nos mencionas, creo yo que bastante relevante para las personas que nos están haciendo estas preguntas a través de nuestra caja de chat. Igual, de nuevo, si esto que estamos mencionando genera más inquietudes, pónganlas por favor allí que las vamos a ir resolviendo desde la experiencia que tenemos con Juan y Tatiana el día de hoy. Para cerrar como este primer bloque de recomendaciones, quiero darle la palabra a Cristian. También desde la Dirección de Evaluación tenemos algunas recomendaciones adicionales o con algunas precisiones, bueno, además de lo que ya nos han mencionado Juan y Tatiana. Entonces, Cristian, tienes la palabra. Muchas gracias, Jenny. Pues para dar alguna información, en primer lugar me pareció súper clave lo que mencionaron tanto Juan David como Tatiana sobre la importancia de la comprensión lectora y sobre el hecho de que realmente no es una prueba de conocimientos memorísticos. Sí es cierto que a veces es necesario como repasar algunas cosas que de pronto vimos hace mucho tiempo y se nos pudo haber olvidado, pero pues la prueba en realidad pone en juego otras competencias. Ahí se evalúan cinco áreas y pues en cada área hay ciertas competencias específicas, pero no es una prueba de conocimientos como tal. Entonces es muy importante que pues, los estudiantes que van a presentar la prueba este año, en el mes de agosto, vayan con la tranquilidad de que se trata básicamente de utilizar todas esas competencias que han desarrollado a lo largo de toda la trayectoria educativa. Yo sé que 2020 obviamente fue una situación bastante singular, la forma en la que se tuvo que desarrollar el proceso educativo, lo mismo 2021. Sin embargo, nosotros vamos a ir al examen con todo ese bagaje que llevamos de todos los años que llevamos en el colegio. No únicamente se evalúa lo que pasa en el grado décimo, grado 11. Por otra parte, escucho a Juan David o a Tatiana mencionando que sí, que a veces había unas opciones de respuesta que de pronto eran como difíciles de discernir.
En efecto, eso puede pasar con algunas preguntas. Sin embargo, todas las preguntas que tiene el examen son pues, de selección múltiple con una única respuesta correcta. Es cierto, a veces hay que leer con cuidado para encontrar cuál es esa respuesta correcta, pero es importante también que, pues, que tengamos como esa tranquilidad, que aunque hay preguntas más fáciles, más difíciles que otras, siempre pues, hay una sola respuesta correcta. Finalmente, a propósito de todas estas recomendaciones que Juan David y Tatiana han hecho, por ejemplo, con respecto al tiempo, eso es algo súper clave. Desde la Dirección de Evaluación seguimos desarrollando talleres con diferentes actores de la comunidad y pues hay unas líneas de trabajo específicamente diseñadas para los estudiantes de grado 11. La semana pasada, de hecho, tuvimos el primer encuentro donde hablamos como de generalidades, información, pues de esas características generales del examen, de las fechas importantes y demás, pero vamos a tener otros 4 talleres, uno a final de mayo, otro en junio, julio y agosto, y en esos talleres va el tiempo durante el examen, qué se evalúa en cada una de las pruebas y pues cómo nos podemos entonces familiarizar un poco con esas preguntas que aparecen en el examen. Entonces quería simplemente como cerrar esa parte recordando estos puntos, Jenny. Muchas gracias. Cristian, a propósito de eso último que mencionas y también Juan David y Tatiana, si alguno tiene la respuesta a esta pregunta que nos hacen por el chat, nos están solicitando información sobre el tiempo para el cual está programada la prueba, cuánto dura en total la prueba y cuánto tiempo nos dan o les van a dar acá a los estudiantes por asignatura que se presenta en la prueba. Entonces, no sé allí quién quiere animarse a resolverla. Bueno, pues a mí me gustaría intervenir. Es que depende. Para nuestro caso específico, solo para nuestra prueba duró 5 horas y 15 minutos, si no estoy mal, pero fue por motivos de la pandemia, por lo que se buscaba que duráramos menos tiempos en un espacio cerrado, pero normalmente dura alrededor de 9 horas, si no estoy mal, y son 2 sesiones separadas. Entonces eso depende cómo lo vayan a hacer este año, la verdad no sé. Creo que todavía no se ha dado una directriz de cómo se hará para, no sé, la harán en octubre, en noviembre, supongo. Entonces, eso depende. Entonces, toca estar, digamos que atento a esa parte porque es importante mirar cómo es la estructura de la prueba. Mirar porque, digamos, a nosotros nos cortaron preguntas, digamos que fue como la mitad de las preguntas, un poquito más de la mitad. Pero si se hacen las 9 horas, pues va a ser más preguntas y les podrían evaluar pues más conocimientos y diferentes cosas. Entonces, además de que también la distribución del tiempo cambia, ¿no? Digamos, yo distribuí mi tiempo con 1 hora y 15 para cada área y como 30 minutos para inglés. Entonces, depende de cómo vayan dándose las cosas. Perfecto, Juan. Muchas gracias por esta nueva recomendación que nos da. Así es, tenemos que estar muy pendientes, ¿cierto? A toda la información que va saliendo de la prueba. Entonces, aquí muy atentos todos, chicos, chicas, que nos acompañan en este espacio, a estar haciendo seguimiento justamente a la información que nos van dando sobre la prueba, no solo la que nos dan desde la institución educativa, sino ustedes también cómo comienzan a seguirle el paso a la información. Y Cristian, desde la Dirección de Evaluación, ¿qué nos pueden compartir sobre esta pregunta? Sí, claro. Esto que mencionó Juan David es súper clave. Veo que está muy, muy, muy enterado de cómo fue el año pasado y cómo es normalmente el examen. Entonces, en efecto, el año pasado el calendario presentó como una prueba abreviada, entonces tenían menos preguntas y tenían pues poco más de 5 horas para resolver estas preguntas en una única sesión. El ICFES ya publicó la guía de orientación para la aplicación que se realizará en agosto. Las fechas son 21 y 22 de agosto, sábado y domingo. Pues esta aplicación retoma un poco la estructura tradicional, es decir, vamos a tener una primera sesión en la mañana, una segunda sesión en la tarde, en el día que le corresponda a cada estudiante. Entonces, a cada estudiante debe asistir uno solo de los días, puede ser el sábado 21 o el domingo 22 de agosto. Tienen que estar muy atentos cuando salgan las citaciones para ver en qué día se les está citando y a qué hora precisamente deben realizar el ingreso. Pues cada sesión dura 4 horas y media. En la sesión de la mañana hay 131 preguntas programadas, en la sesión de la tarde 147. Insisto, o sea, sobre estos temas, si quieren profundizar un poco
pues nosotros en los talleres que hemos planeado desde la dirección de evaluación les vamos a contar exactamente qué áreas van a evaluarse en la mañana, cuáles en la tarde, qué número de preguntas, y pues algunas indicaciones de cómo pueden ustedes como estimar su tiempo para que vayan muy preparados en ese sentido. Gracias, Jenny. Vale, Cristian. Entonces aquí la invitación es, sigamos muy atentos a este espacio. Al final, Cristian y Valentina desde la Dirección de Evaluación también nos van a recordar esa información sobre los talleres para que puedan estar allí, participar y seguir como siguiéndole el hilo a esta conversación que iniciamos hoy. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente bloque de preguntas. Aquí la idea, Tatiana y Juan David, es un poco que nos cuenten su experiencia y su visión del proceso desde el lugar en el que se encuentran hoy. Hoy ustedes ya como estudiantes de la universidad, ¿qué piensan sobre esa formación que les dio el colegio y cómo efectivamente esa formación se reflejó también en el proceso de aplicación de la prueba, que fue muy fuerte, en qué asuntos creen que hubiese podido ser un poco más intensa? Bueno, cuéntenos hoy cuál es su visión y cómo lo ven. Entonces, Tatiana, si quieres arranquemos contigo. Bueno, pues yo personalmente siento que la preparación que tuve en el colegio pues sí me sirvió bastante para ya la presentación de la prueba como tal, pero pues ya para la universidad claramente es muy diferente, las dinámicas son muy diferentes porque de pronto en el colegio los profesores suelen ser más flexibles con ciertas cosas. En la universidad tú tienes que ser bastante autónomo con lo que haces, entonces tienes que tener espacios de estudio que tú mismo te pongas, tienes que tener tu horario y seguirlo, no dejar las cosas para el último minuto. Eso es como uno de los principales cambios. Y pues claramente también cambia el nivel de dificultad pues, de lo que estás viendo. Pues de pronto los temas son más complejos y todo eso. Pero siento que en el colegio la verdad fue una muy buena preparación. La mayoría de profesores fueron bastante colaborativos ya para la presentación de las pruebas, porque el último año estuvimos pues, haciendo bastantes como simulacros dentro de las mismas áreas. Entonces los profesores, por ejemplo, de sociales, nos hacían algún simulacro de sociales para que fuéramos practicando y lo socializábamos en clase. Eso yo creo que ayudó bastante porque uno se va acostumbrando a las preguntas y vas haciéndote una idea de más o menos qué conceptos tienes que tener claros. ¿Tú tuviste, Tatiana, la posibilidad de hacer, previo a la prueba, alguna formación adicional, un pre-ICFES, o con lo que tuviste, con las herramientas que tuviste de tu formación escolar, fue suficiente? Yo no realicé ningún pre-ICFES, fue solo con lo que ya había visto en el colegio y pues adicional de eso yo me empecé a preparar unos meses antes de la prueba, más o menos como en enero, febrero, empecé a buscar simulacros por mi cuenta, empecé a estudiar un poco los temas. En la misma página del ICFES está normalmente como las guías de qué preguntan, entonces también en base a eso pues empecé a repasar esos temas también, pero en general lo que vi en el colegio fue lo que más me sirvió. No, muy bien, Tatiana, porque aquí también nos ayudas como a desmitificar, ¿cierto? Solo me va bien en la prueba si tengo un montón de formaciones previas o no estoy listo o lista solo con lo que he aprendido en el colegio, no. Entonces aquí hay otro asunto que es importante y relevante y es mencionar, cada etapa son procesos formativos distintos. La etapa que ustedes están viviendo, vivieron en la institución educativa, les da la formación necesaria y entonces en ese sentido siéntanse con la tranquilidad de llegar a la prueba. Esa es otra presión que se pueden quitar ustedes de encima. La experiencia en este caso de Tatiana es también desde la generación de hábitos de autorregulación e disciplina, se pueden consultar herramientas, se pueden conocer otro tipo de recursos que les pueden aportar a que ustedes se sientan un poco más seguros para la presentación de la prueba. En tu caso, Juan David, ¿cuál ha sido tu experiencia y cuál fue tu experiencia? Pues para mi caso también pasó parecido con Tatiana. Antes de la prueba, digamos que el foco de los profesores se enfocó pues en hacernos preguntas de tipo IPFES, manejamos un libro ya terminando el año
donde ahí teníamos diferentes preguntas que podemos ir practicando en clase, íbamos socializándolas y también los profesores o algunos profesores dieron un repaso de esos temas que sí o sí salen en el ICFES, que uno sabe que es una pregunta fija. Entonces, por esa parte, digamos que el colegio ayuda en eso. Al principio de año, digamos que hubo un poco de desastre al principio por lo que teníamos que acomodarnos a la pandemia. Entonces, como que el foco primero fue tratar de cómo traer la educación a la casa. Entonces, al principio de año, digamos que no estuvimos tan enfocados en el ICFES por esa parte. Pero una de las cosas que digamos que sí me llevo en mi colegio es, yo tenía que hacer muchas presentaciones en mi colegio y es una de las cosas que ahorita más me ayuda en mi universidad, porque puedo hablar, digamos, al público sin tener que ponerme tan nervioso, porque ya tengo mucha práctica en eso. Digamos que el colegio siempre nos hacía hacer exposiciones orales, entonces es algo que a mí me ayudó mucho en el colegio. Digamos que sí, la dinámica obviamente cambia, en la universidad cambia bastante en cuanto a que obviamente uno es más independiente, uno tiene que poner sus horarios y el profesor no le va a decir lo que tiene que hacer, sino que usted ya sabe que tiene que hacerlo y entregarlo en el tiempo y pues si el profesor es muy flexible se deja hablar, pero hay ocasiones en las que no. Entonces, esa es una de las partes que cambia bastante cuando uno entra a la universidad. Para mí no fue tan chocante porque por lo mismo que me estaba preparando para la prueba, yo tenía mi propio horario para estudiar todos los días en la prueba. Yo empecé como a estudiar no, desde mayo o junio empecé a estudiar todos los días, cuando pues tenía los ánimos, trataba de estudiar todos los días 2 horas en la noche, cuando ya terminaba como de 6 a 8 de 8 a 10 y pues en ese tiempo ahí reforzaba, veía videos o buscaba en internet, también busqué la guía de los temas, el temario de ITFES para poder ver qué es lo que me faltaba, qué tenía que reforzar, qué temas, yo estaba seguro que no me acordaba nada de eso para pues buscarlos y reforzarlos desde distintas fuentes de internet, porque pues al final la pandemia pues trajo eso que todo se digitalizó bastante, entonces internet era como el mejor medio para todo. Vale. Ustedes, con todos los retos que ha traído la pandemia, vean que también ha traído algunas oportunidades. Entonces, aquí en el caso de Juan David y de Tatiana, ellos nos han dicho, pues por todo este tema, ya estábamos en casa, hemos tenido que generar unos espacios de autoestudio, y ha sido así. Para todos quienes hemos estado en casa, pues esta organización ha implicado eso, generar unos horarios, generar unas dinámicas, ¿cierto?, de vida que nos permitan también destinar tiempos y organizar nuestros tiempos en casa para organizar las responsabilidades en el caso de ustedes escolares. Entonces eso también resulta relevante y creo que eso va ayudando a que tengamos unos primeros pasos de esa autorregulación que implica no solo prepararse en este caso, en la experiencia que nos cuentan Juan y Tatiana para la prueba, sino también en su trayectoria a la universidad y cómo eso también les facilita ese tránsito a un proceso formativo que ya es distinto al escolar, como nos lo han mencionado hoy nuestra invitada. Allí, para cerrar esta otra parte que hemos venido conversando sobre esa cantidad de recursos, sobre esas estrategias para fortalecer esos aprendizajes, ahí Juan David nos decía algo que fue como clave y es, yo revisé el temario, identifiqué que ese temario yo no manejaba y empecé a buscar recursos en internet, videos, multimedia, que ese es otro elemento que ustedes ya tienen también como a disposición. Es todo este mundo de la web y de la internet que les permite identificar distintos tipos de recursos que además vayan muy en vía de lo que a ustedes más les guste y con lo que ustedes sientan que aprenden mejor, ¿cierto? Y esto también es importante en términos de su reconocimiento, de sus capacidades, de las formas de aprendizaje que cada uno tiene, que son muy propias. Sobre esto, Cristian nos va aquí a ampliar alguna información y nos va a dar otras recomendaciones sobre herramientas, recursos que están a disposición y que ustedes pueden comenzar a buscar para fortalecer este proceso previo a la presentación de la prueba. Entonces, Cristian. Sí, muchas gracias, Jenny. Bueno, en primer lugar me llamó muchísimo la atención la intervención de Tatiana, porque ella nos contaba, por ejemplo, que pues en efecto en el colegio hacían preguntas, utilizaban preguntas tipo ICFES para pues irse preparando para el examen, pero creo que lo importante fue lo que ella nos mencionó y es que pues ver las preguntas, pues por un lado, desde luego ayudan a familiarizarse con la forma en la que se preguntan ciertas cosas en el examen, pero también ella decía, le permitía identificar
esos aspectos que debía repasar o que debía fortalecer. Y yo creo que esa es la clave. O sea, de cara al examen es identificar qué herramientas están disponibles. El ICFES tiene dispuestas algunas, existen otras que también, pues hay videos, hay distintas páginas que se pueden consultar y Valentina nos va a contar algo al respecto en un momento, pero lo clave es que utilicemos estas herramientas no para simplemente responder preguntas tras preguntas, sino identificar cuáles son esos aspectos que debemos fortalecer en nuestros aprendizajes. Entonces, en los talleres que nosotros vamos a realizar en los meses de junio, julio y agosto, son 3 talleres dedicados específicamente a contarles a los estudiantes qué se evalúa en el examen Saber 11, en las 5 áreas, en cada una de ellas, pues algunas herramientas que están disponibles para que conozcamos esas preguntas, pero también para que hagamos ese proceso que describía Tatiana, que también hasta cierto punto mencionó Juan David, de identificar cuáles son esos aprendizajes que debemos entonces fortalecer. Entonces, ese es un punto que me pareció fundamental y que quiero pues, resaltarlo en este momento. También, insisto, invitarlos a nuestros talleres. El segundo taller que vamos a tener está programado para el 27 de mayo. Ya apenas en poco más de un par de semanas estaremos teniendo ese segundo taller, donde vamos a hablar pues, de qué aspectos se deben tener en cuenta para presentar el examen. Específicamente, pues, vamos a ver como algunas recomendaciones antes de presentar el examen, durante el examen y después, haciendo énfasis en todo este tema de manejo de tiempo, materiales y elementos que puedo utilizar dentro del examen, aquellos que no, cosas de este tipo. Y Jenny, si nos das un momento, yo creo que Valentina de pronto nos puede contar un poquito de esas herramientas que pueden utilizar los chicos y chicas que nos están viendo para familiarizarse un poco con el examen. Por supuesto, creo que la oportunidad, porque creo que la conversación se ha dado para que comencemos a ilustrar de manera más clara justamente esas recomendaciones que podemos hacer desde la Secretaría. Entonces, Valentina, bienvenida y somos todo oídos. Muchas gracias, Jenny. Bueno, sí, hay distintas herramientas que se pueden utilizar, que son útiles, que van a permitir a los estudiantes fortalecer los aprendizajes a la vez que se familiarizan con las preguntas del examen para cada una de las áreas que evalúa. Algunas herramientas de las que estamos recomendando en este momento se pueden utilizar en la web, otras son aplicaciones móviles y otras se pueden descargar como cuadernillos. Yo en este momento les voy a contar algunas muy por encima. Igual quiero decirles a los estudiantes que nos están viendo que desde la Dirección de Evaluación hemos diseñado una cartilla que se llama ¿Por qué es importante presentar el examen Saber 11? Fue el resultado de nuestro primer taller de estudiantes realizado el martes de la semana pasada. Y aquí en esta cartilla ustedes van a poder consultar estas herramientas de las que yo les voy a hablar. Y además, pues también pueden encontrar un paso a paso guiado para poder acceder a las características. Esta cartilla fue compartida por correo electrónico a los colegios y a los estudiantes que participaron en nuestro taller. Entonces, sería muy interesante que la pudieran ver. Igual en este momento, pues yo les voy a contar muy rápidamente algunas. Entonces, pero lo primero que quiero contarles es que desde el Plan Distrital de Bilingüismo se trabaja para que los estudiantes tengan oportunidades para aprender una segunda lengua en inglés y en francés. Entonces, pero adicional, desde la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se ha propuesto apoyar a la formación de estudiantes de instituciones distritales por medio de un programa de formación complementaria que es virtual. Este programa se llama English.World. Consta de 10 cursos con una intensidad mínima de 60 horas. Es en línea y busca trabajar los niveles y los referentes del marco común europeo de referencia para lenguas. Entonces, la participación de los estudiantes en cada curso le permitirá pues ejercitar, afianzar habilidades tales como comprensión auditiva, la lectura, conversación, escritura, todo pues en la segunda lengua de inglés. Aquí es importante mencionarles que se les va a enviar un correo detallado con toda la información
en materia pues, de las herramientas. Entonces, como decía Cristian, el ITFES ha dispuesto unas herramientas que se pueden consultar en la web. Una de esas es Plexi. Se puede consultar en la web, pero también la pueden descargar como una aplicación móvil en su celular. Pero además también el ITFES ha dispuesto en su página web unos cuadernillos de preguntas. Estos cuadernillos están disponibles para las pruebas de lectura, de matemáticas, de ciencias naturales, de sociales y ciudadanas y de inglés. Entonces, el cuadernillo tiene los enunciados, las opciones de respuesta y al final del cuadernillo ustedes van a poder consultar esas respuestas que son correctas para cada una de las preguntas y si ustedes puedan mirar, pues, si le están respondiendo o no de manera correcta. Igual en Plexi, ustedes al final les van a dar un puntaje y ahí van a poder ustedes saber también y medir qué tan acertados están en esas respuestas. Bueno, además del ITFES, también desde la Secretaría de Educación se tiene la cartilla NAC Now. Esta cartilla se puede descargar en Red Académica. En nuestra cartilla, el primer taller, están las instrucciones y los links para que las puedan descargar. Esto está diseñado para que los estudiantes refuercen sus conocimientos en inglés, los que evalúa la prueba en el examen Saber 11. Entonces, bueno, adicional de esto, también otra herramienta que se llama Be the One Challenge. Esta es una aplicación móvil que ustedes van a poder descargar tanto en dispositivos Android como Apple. Está creada para estudiantes de grado 6 a 11 y permite practicar la prueba de inglés usando juegos y actividades que a la vez que pues entregan un puntaje y permiten guardar un progreso. Es decir, cuando ustedes dejan de usarla y vuelven y la retoman después, no tienen que empezar desde el principio, sino que pueden retomar en el momento en que la dejaron. Entonces, es muy chévere para ustedes porque pues y trata de fortalecer esos aprendizajes a través del juego, a través de unos videojuegos que resultan siendo muy interesantes. También hay otras dos herramientas, una es Puntaje Nacional. Esta es una plataforma web que permite hacer simulacros y pues también nos da la posibilidad de escoger entre un grupo, entre una cantidad de preguntas y una cantidad de tiempo para que ustedes puedan responder esas preguntas. Está disponible para las 5 pruebas y también pueden descargarlo como un PDF en el momento que ustedes lo requieran cargar. Y como final, pues tenemos también la herramienta de la Universidad Nacional. Esta es una herramienta interactiva que permite, pues, no es propiamente el examen Saber 11, pero sí les permite a los estudiantes poder familiarizarse con estas preguntas que hacen en la prueba de la universidad, pues, en su tránsito hacia la educación superior. No sé si de pronto más adelante Juan, David y Tatiana nos puedan contar un poco sobre esta prueba. Pero pues también la incluimos en nuestra cartilla y en nuestro primer taller porque consideramos que es importante pues que los estudiantes la conozcan y sepan cómo funciona. Entonces, esto es en cuanto a las herramientas, muy rápidamente, recordarles que pues, las pueden consultar en esta cartilla 1 que se fue enviada a los correos de los estudiantes y a los colegios. Entonces, Jenny, te doy la palabra. Valentina, muchas gracias. Yo creo que nos ayudas a ir aterrizando e ilustrando todo esto que hemos venido conversando. No sé si sea posible para los compañeros que también de la Secretaría de Educación que nos acompañan en el espacio, que en la caja de chat podamos compartir algunos de estos enlaces de los recursos que nos mencionaste que son de la web, para quienes nos están allí siguiendo puedan irlo reconociendo si no han tenido la posibilidad de recibir el correo con la cartilla y las instrucciones. Juan David, Tatiana, ¿conocían ustedes, tuvieron la posibilidad ustedes de conocer todas estas herramientas o otras que quisieran también recomendarle a las personas que nos están siguiendo en el espacio? Tatiana, en tu caso. La verdad, todas estas no las utilicé, yo no las conocía varias. Yo me centré más, digamos, en utilizar pues las mismas guías que tiene el ICFES, los de los temarios. También hay varios cuadernillos
con las respuestas, entonces esos también los utilicé bastante. Hay ciertas páginas también como más como independientes que hacen preguntas, utilicé eso. También utilicé, digamos, recursos como videos en YouTube, también vi varios para hacer una idea de algunos temas y eso. Y también uno que sí conocía, es el de la Nacional, que creo que estás hablando de Dipaunal, creo que es ese hice algunos simulacros ahí antes de hacer la prueba, que ese también parece un buen recurso. Sin embargo, para el ICFES como tal, pues es bastante diferente. Tiene, pues evalúa otras cosas. También influye bastante en la prueba de esta de la nacional la lectura, porque normalmente es como te ponen el texto y a partir de ahí te hacen diferentes preguntas, pero no es como, no está organizado así por temas, al menos en ese simulacro, sino que es... Ah, no, sí está organizado. Pero es una lectura y las preguntas después pueden ser bastante diferentes. Y en la universidad, para el examen de la universidad, si preguntan como cosas más específicas, parece que hay que tener, digamos, ciertos conceptos más claros. No es solo interpretación como en el ICFES, sino que también se enfoca en otras cosas. Vale, muchas gracias. Hay un asunto que mencionó Tatiana y que Juan David lo mencionó también en su intervención previa, que también lo mencionó nuestro compañero Cristian, y es: consulten la página del ICFES, allí van a encontrar ustedes la información sobre la prueba Saber 11, allí están los cuadernillos, ustedes pueden descargarlos, pueden consultarlos, desde ahí se puede hacer como una primera revisión de que esto ya domino muy bien y en qué no, y puedo seguir mejorando. Tatiana y Juan también nos hacen menciones a busquemos recursos en la web que también nos puedan servir para reforzar ciertos asuntos que consideremos que pueden ser importantes, ¿cierto? No sé, Juan, si tú tengas alguna recomendación adicional a esto que hemos conversado sobre herramientas y recursos. Sí, o sea, de hecho yo también utilicé muchas de las que nombraron, no conocí algunas. Una de las que utilicé fue Platzi, también una que se llama Simulacro Prueba Saber, que también se encuentra por Google. Pero una de las cosas en que más me apoyé fue haciendo bastantes pruebas de las cartillas, no solo mirando las del ICFES, sino también mirando las del Saber TIT y el Saber Pro, porque hay pruebas que son parecidas, hay preguntas que son parecidas y también ayudan como a conocer bien la estructura y cómo manejar las preguntas élites, ¿no? Y lo otro que también utilicé bastante, pero bastante, fue YouTube. La verdad, todo lo buscaba por YouTube y encontré un canal que se llama Clases con Juan y ahí fue donde yo reforcé todo. En ese canal encontraba directos donde el chico explicaba las preguntas, iban resolviendo preguntas, entonces ahí uno puede ver, uno puede repasar las preguntas del examen a las que puede ir reforzando conceptos porque él las va explicando y uno lo termina entendiendo muy bien. Y pues ahí hay mucho contenido. En YouTube hay otros canales también que se llama Ingrese a la U y a la U. Y ahí hacen directos donde explican también esto de los temas del ITFES, van yendo por áreas, que si matemáticas, ciencias sociales, entre, no sé, entre las ciencias naturales, entonces abarcan biología, química, física, abordan a veces temas específicos, entonces ahí es donde más me hace porque podía haber preguntas, cómo era la estructura, cómo se respondían, y pues voy a entender la explicación y pues de ahí guiarme. Vale, muchas gracias. Bueno, tenemos otras preguntas varias que nos han realizado, se las voy a compartir. Creo que podemos hacer una a cada uno, a ver cómo lo vivieron en su caso. Alguno de ustedes dos, creo que fue Juan David, habló de la prueba de matemáticas y el tipo de preguntas y demás que les hacían. Nos preguntan por el chat si para esta prueba de matemáticas, donde hay que hacer cuentas, algunos cálculos, gráficos, les dan hojas adicionales. ¿Cómo o no? ¿Lo recuerdan? Yo sí lo recuerdo y solo hay una hoja adicional que viene en el cuadernillo. Está en la parte de atrás y es una que se puede ir quitando, que tiene como los huequitos para poder quitarla, pero solo es una hoja. Pero realmente uno no es como que no me alcanza el papel para hacer operaciones porque realmente uno no hace tantas operaciones y si las hace son muy cortas. Más que todo, pues como ya dijo Tatiana también, es mucho análisis de tablas y bastante parte de estadística, la verdad. Pero entonces
no es como tan necesario, para nuestro caso, no fue tan necesario ese uso de esa hoja. ¿Cómo te fue a ti, Tatiana? ¿La usaste por lado y lado o no tanto como Juan? Uy, la verdad, creo que máximo lo utilicé para 4 ejercicios y eso es decir mucho porque realmente no se necesita. Y las operaciones son bastante sencillas, o sea, si tú tienes la capacidad puedes hacerlas también fácilmente mentalmente, no es tan necesario el uso de esa hoja. Pero también otra cosa es que no rompan la bolsa, en lo que viene, porque ahí toca echar el cuadernillo. Y yo me di cuenta que varios rompieron la bolsa y después para guardar eso es un complique. Entonces, sigan, tienen las mismas linecitas para uno poder romperlo y guardarlo de la forma que es. Bueno, Juan se rió, yo creo que él fue de los que rompió la bolsa y después se No, vio no, un no. poco en No, yo no problemas. la rompí, no la rompí, pero mi mayor reto en esa prueba fue abrir la bolsa, porque es que es un cierre muy chiquitico y me demoré más abriendo la bolsa que empezando. Entonces me da mucho risa porque sí, al principio igual sí nos mencionaban que no rompíamos la bolsa porque ahí teníamos que entregar de nuevo todo, pero abrir esa bolsa así con cuidadito, ese bordecito, es lo más complicado. Bueno, yo quiero mencionarles aquí algo que y creo que es a la sección desde el conversatorio ya para el cierre que vamos a entrar, y es que estas recomendaciones, si bien hemos venido hablando de qué se evalúa en la prueba, qué tipo de habilidades, de competencias, de conocimientos, este tipo de recomendaciones y la experiencia que ustedes ya tuvieron también va a ser muy valiosa. Yo les aseguro que tenemos en línea un poco más de 1000 personas, a muchos de ellos les ha podido pasar que van a abrir la bolsa y no pueden o la rompen y bueno, van a caer como en estas anécdotas que ustedes ya han vivido. Entonces, para el siguiente bloque de preguntas, también si tienen como esas recomendaciones muy puntuales que hacerlo sobre cosas que pueden ser un poco más operativas, bienvenidas. Y antes nos han insistido también bastante desde su experiencia, Juan y Tatiana, cómo controlaron los nervios para la presentación de la prueba. Acá nos preguntan temas como de qué hacer cuando me bloqueo mentalmente, ¿cierto? Que quedó como, no sé esta pregunta, pero pasó a la siguiente y tampoco me bloqueé. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo hicieron ustedes este manejo de la situación y de los nervios que se viven? Porque pues el día de la presentación de la prueba llega un día en el que al que has esperado llegar casi que por toda la educación media, ¿no? Desde que entras a 10º y 11 tienes esa presión de que ya viene la prueba a saber, y entonces, ¿qué recomendaciones les hacemos también? Pues uno, para que asumamos la prueba como un momento más, que hay que asumir también como con tranquilidad, hace parte, digamos, del ciclo educativo, pero además en su experiencia personal, ¿cómo fue ese proceso que ustedes hicieron para ese control? ¿Cómo fue en tu caso, Juan? Bueno, la verdad, a uno los nervios así, uno los maneje, lo que quiera, uno cuando entra a la prueba ya le entraban los nervios, uno ya se entiende y empieza a temblar, o sea, los nervios son difíciles sobre todo al principio, cuando uno empieza a presentar la prueba. Ya cuando uno ya se enfoca en la prueba, ya sigue y ya digamos que los nervios pasan a un segundo plano. Pero obviamente hay partes en que uno se le da muchos nervios por una pregunta, no me estoy demorando mucho, ¿qué hago? Sobre todo, como decía, en lectura crítica o en sociales, me estoy demorando, el tiempo se me va. Y en ese momento, pues, yo sacaba mi botellita de agua, tomaba un poquito de agua y me ponía a ver la ventana porque, pues, en mi caso, yo quedé al lado de una pared y había una ventana. Y pues si me había bloqueado, miraba para otro lado por unos segundos y trataba de despejarme para volver a la prueba porque pues estar ahí enfocándome, no, como que no me iba a llegar a ningún lado. Entonces prefería tomar agua, mojar la garganta para volver a leer porque otra vez era mucha lectura. Entonces era lo que yo prefería, mirar hacia la ventana, relajarme y listo, volver, ya con todo. Y Tatiana, en tu caso, Bueno, pues yo realmente coincido que los nervios son una cosa muy difícil de controlar porque pues ya las últimas 2 semanas yo creo que es cuando la mayoría de gente se pone a estudiar bastante así, todos afanados y pues hay que tomarlo con calma porque lo que tú mencionabas de que es otro proceso más de la vida, es cierto, porque te abre muchas oportunidades, pero no va a definir tu futuro entero. Entonces hay que sacarse esa mentalidad de que eh,
si no tienes un buen puntaje del ICFES, entonces ya no te va a ir bien en la vida. No, no es así. La mayoría tiene esa percepción y creo que por eso es que se sienten tan nerviosos. Entonces, si tú te quitas ese pensamiento de la cabeza, una parte de los nervios se va a ir. Y pues ya el día de la prueba sí es muy difícil controlar los nervios y todo eso. A mí no me dejaron tener agua por el tema del COVID. Todas nuestras cosas las teníamos que tener como en un rincón del salón. No nos dejaron tener botellas de agua. Pero lo que sí pueden hacer es pedir permiso para ir al baño, salir, respirar un poco y luego volver a entrar. O sí, tratar de desconectarse un poco así, respirar, calmarse y luego sí ya continuar. Es importante que si ya se sienten muy bloqueados con una pregunta, sigan porque pues, les va a quitar tiempo quedarse estresados en una cosa. También, si pueden llevar un reloj de mano, de pulsera, porque pues no pueden tener el celular también, ese me tocó dejarlo dentro de la maleta lejos. Entonces, para que el tiempo no les juegue en contra, un reloj sí pueden tener ahí para ya como tener una idea de eso. Y al final no se dejen presionar porque la gente salga de primeras. O sea, yo tampoco fui la primera en salir de mi salón. Ustedes están en su prueba, están tranquilos, no se dejen presionar por el resto de personas. Muy bien, creo que seguimos ampliando como los tips y las recomendaciones que ustedes nos siguen dando. Entonces creo que ya hemos abordado en términos de esas recomendaciones una serie de pautas para el antes de la prueba, ¿cierto? Entonces aquí, importante, Tatiana acabó de mencionar otro y es inicien su preparación con tiempo. No se deja 8 o 15 días antes de la prueba porque si ustedes inician su preparación con tiempo, también eso les va a dar más tranquilidad cuando llegue ese día. Van a llegar más seguros, más tranquilos, como con la tarea hecha. Entonces ahí no habría, como eso estaría chuleado. Hemos hablado y ahora Tatiana y Juan nos han dado como lugar a algunas cosas durante ese día, ¿cierto? Durante la prueba. Entonces, pueden llevar maletas, pero las dejan en un lado del salón. Nos hicieron la pregunta del celular, Tatiana, la anticipaste. Ustedes pueden llevar su celular, pero debe estar apagado dentro de la maleta y en el lugar que les designa a ustedes el monitor o el jefe de salón. Es decir, no pueden, ustedes ahora, también aquí Cristian, Tatiana y Juan que vieron la experiencia nos dirán, no pueden manipularlo durante la prueba. Importante, otro asunto que han mencionado, el tema de el uso de los materiales que les dan, cuadernillo, bolsas y demás. El tema de lleven un reloj que les permita también controlar el tiempo. ¿Qué otras recomendaciones para este momento durante la prueba tienen que no hayamos hecho y que de pronto puedan ser útiles para quienes nos siguen? Juan, ¿alguna otra que se nos haya quedado? Bueno, Tatiana mencionó ahorita sobre todo lo de no te demorarse demasiado en la pregunta. Más o menos yo trataba de demorarme 2 minutos, pero también hay que entender que hay preguntas que duran más como hay preguntas que duran menos, ¿no? Entonces uno va equilibrando. Entonces por eso digamos que uno se pone un tiempo para cada sesión, o sea, para cada área. Y lo otro es que cuando uno está en la prueba, uno tiene que imaginarse que uno está ahí, o sea, uno está solo en el mundo presentando con la prueba. No, o sea, la idea es no dejarse afectar por lo que está pasando externamente, de que salgan los compañeros antes, cualquier cosa. A mí me pasó muy curioso es que mi monitor de salón, yo estaba empezando la área de ciencias y el monitor nombró que ya deberíamos estar llenando el cuestionario socioeconómico y yo, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, en ese momento me empecé a poner muy nervioso y ahí, finalizando la prueba de ciencias, como que me empecé a acelerar y me empecé a acelerar más y pues eso digamos que me fue un poco en contra. Luego ya me logré calmar cuando llegué a la prueba de inglés y pues ya como inglés lo manejaba mejor, pues eso. Cada vez que, o sea, uno tiene que imaginarse que uno está solo con la prueba, con su reloj, yo también me llevo mi reloj ahí con un cronómetro, ir mirando el reloj y ir calculando muy bien cuál tiempo está usando, cómo lo está usando y cuánto tiempo le queda. Entonces eso para mí es muy importante y sobre todo no dejarse afectar por lo que esté pasando a su alrededor porque uno está solo con la prueba. Perfecto, Juan David. Tatiana, ¿algo adicional que se nos haya quedado y encuentres importante resaltar? Pues la verdad, creo que lo más importante es como el tiempo, realmente.
sirve bastante calcular como cuánto tiempo te vas a demorar por área y la verdad es que eso da mucha tranquilidad cuando el tiempo que calculaste para un área te demoraste menos, entonces eso te da como más confianza para seguir haciendo las cosas ya como más tranquilo y también es muy importante esto que mencionaban de estar muy concentrados en lo que estás haciendo, en tu propia prueba, no prestarle atención alrededor, porque a mí me pasó que cerca del colegio hay una iglesia, entonces estaban en misa y eso se escuchaban todas las canciones. Eso puede ser un distractivo, entonces hay que estar muy enfocados en lo que se está haciendo. Y creo que una cosa también bastante importante es revisen que el lápiz que lleven sí sirva, escriba bien, que lleve punta, que lleven el taja lápiz, un borrador que sí sirva. Traten de no borrar eso sí, porque pues queda muy feo. Entonces estén muy seguros antes de marcar la respuesta que consideran correcta. Y también hay que llevar el documento de identidad, eso también es importante porque es una de las cosas que nos piden dejar fuera de la maleta y tenerla en la mano siempre. Súper importante eso último que nos recuerda Tatiana. Entonces, ¿qué deben tener ustedes con ustedes durante la prueba? Su documento de identidad, porque van a pasar para verificar en el listado, los útiles que les van a pedir, lápiz, borrador, taja lápiz, que lo tengan, esfero negro, bueno, que ustedes lo tengan ahí a la mano, muy disponible, que no tengan que pararse, distraerse como a buscarlo en otros lugares y demás, o distraer a las otras personas que también estén con ustedes presentando la prueba, ¿no? Entonces, en estos momentos, Cristian, ¿qué otras recomendaciones adicionales de estas operativas tenemos? Y además quisiera plantearte un par de preguntas que nos han realizado, que creo que podemos empezar a abordar para comenzar el cierre del espacio. Entonces, la primera es si tenemos algunas informaciones sobre becas publicadas en algún lugar que puedan consultar nuestros y nuestras estudiantes. Y en segundo lugar, los temas de inscripción, este año, cómo está siendo el proceso de inscripción, de preinscripción, de pago de la prueba. Después de esta información de Cristian, haremos el cierre con una última pregunta que tenemos para Juan y Tatiana. Entonces, Cristian, tienes la palabra. Muchas gracias, Jenny. El primer punto sobre estos tips antes, durante y después de la presentación del examen, precisamente en nuestro próximo taller del 27 de mayo, pues vamos a cubrir muchos de los puntos que nos acaban de mencionar Juan David y Tatiana. Creo que el punto más clave es pues que cada persona pueda estimar el tiempo que le demora las preguntas de cada prueba. O sea, no es lo mismo contestar las preguntas de inglés. Por ejemplo, Juan David nos decía que le pareció muy fácil esa prueba, que las pruebas de lectura, por ejemplo, donde desde luego tengo que considerar el tiempo que me toma pues leer los textos, analizar cada una de las preguntas, buscar en algunos casos información volviendo al texto, etcétera. Y desde luego también eso depende de las personas. Diferentes estudiantes tienen diferentes fortalezas y entonces puede que, por ejemplo, a Juan David se le hizo muy fácil la prueba de inglés, pero a otros estudiantes les puede causar como un mayor desafío. Entonces, vamos a dar tips sobre cómo pueden ustedes como estimar ese tiempo que les va a tomar cada prueba. Algo que sí es clave es que pues al comienzo de la sesión, de cada una de las sesiones, tanto de la mañana como de la tarde, los jefes de salón pues deben colocar en el tablero la hora de inicio y la hora en la que termina el examen. Y podemos presentar el examen tranquilos siempre que nosotros veamos que tenemos tiempo disponible, aunque los demás estudiantes estén saliendo. Entonces, sí, un mensaje de tranquilidad para que cada quien vaya a su ritmo y aproveche, pues, desde luego, el tiempo que tienen disponible, pues, de la mejor forma posible, pero, pues, en serio, es muy, muy importante que no se dejen presionar, porque cuando uno ve que las demás personas ya están saliendo, o, por ejemplo, cuando el jefe de salón comienza a decir lo que nos contó Juan David, que ya deberían estar en la parte del cuestionario, pues sí, es natural como sentirse un poco inquietos, pero, pues, es importante mantener la tranquilidad. Se tienen las 4 horas y media para contestar el examen y pues hay que hacerlo con calma, o sea, no hay que correr, hay que manejar muy bien el tiempo entonces. El segundo punto sobre las becas, en efecto, dentro de la cartilla que nosotros diseñamos como parte, como más bien como material de refuerzo y acompañamiento al primer taller, detallamos la información correspondiente a distintos incentivos, distintas becas, y pues allí también incluimos los enlaces a donde se puede consultar mayor información al respecto. Desde luego, pues a nivel nacional está el programa Generación E, que viene a
reemplazar el programa Servilo Paga, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. También hay algunos estímulos que entrega el distrito. Está el acuerdo 273 de 2007, que entrega pues, estímulos a los mejores resultados de los bachilleres de estratos 1, 2 y 3. Desde luego hay información sobre los estímulos y las becas que entregan Ecopetrol, los créditos, las diferentes líneas de financiación que tiene disponibles el ICETEX. También hay varias universidades que ofrecen distintos alivios o becas para los estudiantes con base en sus resultados. Esa información la van a encontrar en esa cartilla que acompaña ese primer taller. Y finalmente, para cerrar, quiero hablar rápidamente de la inscripción. Entonces, la inscripción al examen comenzó el pasado 26 de abril y cierra el próximo 26 de mayo. Este proceso de inscripción en realidad está compuesto por dos procedimientos. El primero es la preinscripción y el segundo es el pago. Al respecto del pago hay una noticia muy, muy buena por parte del distrito, y es que la Alcaldía Mayor y desde luego la Secretaría de Educación han decidido financiar el 100% del costo de la inscripción para los estudiantes de colegios oficiales, colegios oficiales en administración y para los estudiantes que están con matrícula contratada en colegios privados, estudiantes de grado 11 y ciclo 5. Entonces, todos estos estudiantes de colegios oficiales que van a presentar el examen 21 y 22 de agosto no van a tener que pagar la inscripción al examen. La Secretaría va a cubrir con el 100% de ese costo de inscripción. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los estudiantes y sus familias en este momento? No van a tener que pagar, pero sí deben informar a los colegios en caso de que haya cambio de documento de identidad. Como lo mencionaban hace un momento nuestros estudiantes, ese documento de identidad, pues desde luego, se los van a pedir para ingresar al examen y lo deben tener con ustedes todo el tiempo durante las pruebas, ¿no? Entonces, es importante que ese proceso de preinscripción se haga con la información actualizada del documento de identidad de cada estudiante. Si hay entonces alguna modificación que hacer, es importante que las familias y pues, los estudiantes, las estudiantes, lo informen a los colegios. Los colegios entonces, ¿de qué se deben encargar? Primero, de actualizar la información en el CIMAD, porque solo hasta que se haga ese primer paso de actualización en el CIMAD es que va a poder hacerse el siguiente, que es la preinscripción en la plataforma Prisma del ICFES. Y pues esos son los pasos que debe surtir el colegio. Actualizar información en CIMAD, preinscripción en ICFES. Del pago, como dije hace un momento, se encargará la Secretaría de Educación para el caso de aquellos estudiantes de colegios oficiales. Y pues creo que con eso cerraría los 3 puntos que tú me planteaste hace un momento, Jenny. Muchas gracias. Adicional, Cristian, nos han preguntado también de manera insistente sobre la información de los talleres, cómo pueden nuestros y nuestras estudiantes acceder o enterarse de la programación de talleres que está ofertando la Dirección de Evaluación. Sí, claro, esto es súper importante. Todas las invitaciones se están enviando a los correos de los estudiantes. En caso de que alguien no lo haya recibido, puede consultar pues en los equipos de coordinación o de orientación de sus colegios, porque a ellos también se les está remitiendo esta información y se puedan conectar. Entonces es muy importante pues mantener esos canales de comunicación, insisto, con los equipos de orientación y coordinación de los colegios, pero pues en la medida de lo posible nosotros estamos enviando las invitaciones directamente a los estudiantes por los canales que tenemos disponibles. Perfecto, Cristian y Valentina, mil gracias por el acompañamiento al espacio, por darnos todas las claridades que nos han brindado el día de hoy, han sido de suma relevancia para que quienes nos han seguido durante la transmisión pues tengan también la información de a dónde acudir, de qué tipo de asuntos y en dónde puede consultarlos. Entonces, mil gracias. Y Tatiana y Juan David, para irnos, la última pregunta. ¿Qué recomendaciones ustedes le harían a maestros y a familias para el acompañamiento a los estudiantes para la presentación de la prueba Saber 11? Entonces, Tatiana, ¿qué recomendaciones harías tú? Yo creo que lo principal es el apoyo que le puedan dar, que lo hagan sentir acompañado, seguro, porque pues sí es un proceso que uno lo pone bastante nervioso en general, entonces sí sirve bastante que lo estén apoyando a uno, que de pronto permitan los espacios para el estudio, pues que pues por ejemplo depende de las dinámicas familiares, puede haber mucho ruido en la casa o puede haber mucho ruido en el barrio, puedes tener que hacer varias cosas en el día, entonces que colaboren de pronto a aligerar un poco las cargas para que tú te puedas enfocar en ese estudio, puede ayudar un poco.
Y referente a los profesores, pues yo creo que también dar los espacios para contestar preguntas, de pronto para ayudar a explicar si alguien está haciendo algún simulacro y no entiende bien la pregunta o esto, que puedan ayudar y explicar estos conceptos y eso, porque a mí personalmente sí me ayudó bastante toda la ayuda de los profesores que ahorita daban sus espacios para poder repasar y todas estas cosas. Gracias, Tatiana y Juan David, en tu caso. Pues en mi caso, digamos, para los profes, yo creo que una de las cosas más importantes es, ellos tienen como una labor muy importante y también las familias la tienen, es la de guiar. Digamos que todos presentamos la prueba a la edad de la adolescencia y es un momento donde tenemos que tomar decisiones pues importantes y definen demasiado y como que no estamos totalmente preparados para ellas. Entonces, una de las cosas más importantes para mí por parte de los profesores es que ayuden a guiar a esos estudiantes, digamos, a lo que quieren, digamos, que les enseñen el por qué, la importancia y no simplemente les digan es importante porque ya. Sí, o sea, que no les den una explicación y que además de que solo les digan que es importante, que puede ser un paso a la educación superior o que pueden obtener becas y asegurarse de su universidad casi que gratuita, les expliquen también qué otras opciones tienen, porque como ya decía Tatiana, el ICFES no es solo, no es todo lo que uno se va a encontrar en la vida, hay muchas oportunidades. Abre oportunidades el ICFES, pero tampoco las va a cerrar todas. Entonces también que esos profesores ayuden a guiar, porque ellos ya tienen muchos años de experiencia, ya han visto a muchas promociones pasar y presentar la prueba, conocen a egresados a lo mejor que tomaron otro camino y les resultó de tal manera, pues que compartan experiencias y pues que también abran ese espacio con los estudiantes para resolver preguntas, resolver, sí, preguntas del examen o temáticas puntuales, que si el estudiante o que hagan un espacio donde el estudiante o los estudiantes puedan proponer un tema que quieran repasar y el profesor pueda darles una clase sobre eso. Y pues para los padres, las familias, pues también un apoyo muy grande porque otra vez nosotros, digamos, en esa edad estamos algo perdidos, por decirlo así. Y ese apoyo puede ser muy importante para uno perder el nerviosismo, saber que puede contar con la familia, pase lo que pase en esa prueba, que pueden pasar muchas cosas. Entonces es muy importante también lo de lo que decía Tatiana del espacio. Ya acá estoy en mi cuarto y aquí me la paso muchísimo tiempo, aquí me la paso, aquí estudio para mi universidad, aquí tengo el computador, aquí tengo mis libros, aquí yo estoy solo y es un espacio donde que lo tengo desde el año pasado y pues la verdad es perfecto porque acá no me llega ruido, estoy en un tercer piso, entonces estoy aquí muy bien para estudiar, es un lugar idóneo. Entonces eso es muy importante cuando uno quiera ponerse a estudiar en serio y enfocarse. Vale, Juan David, Tatiana. Nos han mencionado un asunto muy relevante y es de la importancia que tiene sentirse apoyado y acompañado de los adultos y mediadores, ¿cierto? Entonces, para todos el mensaje es, tenemos un rol fundamental en el acompañamiento a la toma de decisiones en las que están en estos momentos nuestros y nuestras estudiantes de educación media, los que están en grado 11 y están a puertas, pues de un lado de terminar su educación media y de otro lado de dar este paso también que es la presentación de la prueba Saber 11. Entonces aquí el mensaje es acompañarlos y brindarles todo el apoyo para esa toma de decisiones. Juan, Tatiana, mil gracias por la generosidad de estar con nosotros en este espacio, compartirnos esas experiencias, esas vivencias, esas anécdotas que seguramente para muchos de los que estuvieron con nosotros dan un parte de tranquilidad y les brindan un escenario también un poco más claro de este paso que van a afrontar en unos meses. Muchas gracias por su participación, chicos. Y para cada una de las personas que nos acompañó en esta transmisión, a esas más de 1,100 personas que estuvieron acompañando esta amena conversación que tuvimos en la tarde, también mil gracias. Seguimos muy atentos desde la Secretaría de Educación a apoyar los procesos que han venido trabajando en sus comunidades educativas. Son tiempos retadores, son tiempos difíciles, pero que con el trabajo conjunto hemos venido sacando adelante. Seguimos muy a disposición de cada uno de ustedes en las comunidades educativas y les esperamos en 15 días en nuestro espacio de la franja Aprende en Casa, donde vamos a conversar con el clúster de energía eléctrica, en donde vamos a compartir la experiencia de esa exploración
en el campo de la electricidad, no solo en la formación a nivel de educación media en caso de la formación técnica, sino también esas posibilidades de vinculación laboral que tenemos en el tránsito postmedia. Entonces, mil gracias para cada uno de ustedes, nuestros 4 invitados del día de hoy. Gracias a los asistentes y buena tarde.